Bueno, ustedes se preguntarán a qué se debe que hay mucha gente conformista. Pues sucede que, como verán en la lámina, la gente está dentro de una zona de confort. Esta zona de confort o zona de comodidad es una zona en donde las personas de alguna manera se sienten cómodas porque dominan su tarea, están acostumbradas a hacer determinadas actividades, no corren riesgos y están acostumbradas de alguna manera a una dinámica, ya sea de trabajo o de vida. Esta dinámica evidentemente le genera seguridad a la persona, confianza, ¿sí? Pero a la vez hay una sensación como del limitante. Hay una sensación en la que las personas se sienten como frustradas porque no ven progreso. Y esto hace que muestren sensaciones de frustración, enojo, molestia, hartazgo y con ello pues evidentemente un malestar alrededor de ellos. Esto es lo que nosotros le llamamos el estado actual. Para ello necesitamos mover a esas personas de esa área porque ellos están aferrados por esa seguridad que esta área de confort les proporciona. Y mucha gente no quiere salir de esa área de confort porque el salir de ello es como exponerse a riesgos de hacer cosas distintas, diferentes, entrar en ambientes desconocidos y con la idea de fracasar o de cometer errores prefieren conformarse, ajustarse a lo conocido, a pesar de que esto no sea agradable. Para ello necesitamos desarrollar un estado deseado, definir una meta, ¿sí? Empezar a promover en la persona un sueño. Y en base a esto, nosotros vamos a entrar en una zona de transformación. Es decir, la persona que inicia un proceso de coaching tiene ciertas características y que al final del proceso, al conseguir la meta o el estado deseado, va a ser una persona diferente, porque en el proceso hubo una serie de aprendizajes y de experiencias. Este proceso de transición y de desarrollo es lo que hace que la persona realmente se transforme. Y no nada más eso, sino de verdad empiece a desarrollar su espíritu aspiracional. ¿Cómo puedes pretender lograr un resultado diferente si estás acostumbrado a hacer lo mismo? Pues si haces lo mismo, pues el resultado va a ser el mismo que siempre has tenido. Para ello tendrías que hacer algo distinto. Entonces, lo que empezamos a hacer es ciertas acciones distintas. Pero ¿qué sucede? Que al empezar a hacer acciones distintas, al empezarnos a salir de esa área de confort, entramos en una etapa de total incertidumbre, de total desconocimiento. No sabemos si lo que estemos haciendo esté bien o esté mal y hacia dónde nos va a llevar. Por lo tanto, es necesario, y aquí es en donde se empieza a justificar el acompañamiento de un coach. Porque en este momento la persona en esa zona de incertidumbre pierde confianza. Y el acompañamiento es precisamente, ¿sí?, el complemento que necesita el coachee para que pueda seguir transitando en aras de conseguir su meta. Es decir, la falta de confianza que tenga la persona es subsanada por la confianza del coach, la persona que lo va a acompañar y le va a facilitar ese proceso de desplazarse de un estado actual a un estado deseado. Cuando empezamos a hacer acciones diferentes, la persona, al margen de estar en una etapa o en un área de incertidumbre, entra en una zona de incomodidad. Y es de incomodidad porque evidentemente se está exponiendo, ¿sí? Se está exponiendo a acertar y equivocarse. Pero en ambos casos siempre va a haber aprendizajes. Y estas acciones permanentes, constantes, que estén continuamente haciéndose, estos experimentos de hacer cosas distintas,
permanentemente va a ayudar a la persona a avanzar en ese proceso y va a entrar también en una zona de crecimiento. Y decimos que hay una zona de crecimiento porque ese cúmulo de aprendizajes en base a las diferentes experiencias que va teniendo el coachee le van ayudando a encontrar autodescubrimientos. Es decir, la persona empieza a descubrir que tiene recursos y que al ponerlos en práctica le va ayudando a avanzar y a conseguir de alguna manera progresos. Y en ellos muchas veces tenemos evidencias de esos avances. Esos autodescubrimientos van impactando en la persona al descubrir precisamente recursos, nuevos recursos que siempre han estado ahí, pero de una manera ignorados. En la medida que continuemos estas acciones, entonces vamos a lograr verdaderos cambios sustentables. Es decir, las acciones nuevas van a llevar al coachee a una situación en donde empiece a modificar sus patrones mentales, a sus actitudes, sus acciones, su forma de relacionarse, su forma de trabajar, dependiendo del tipo de meta. Y esto va a provocar precisamente un cambio de hábitos. Y es ahí donde nosotros verdaderamente impactamos en la persona. Cuando ha logrado a través de este transitar entre el estado actual y el estado deseado, cambiar hábitos, hábitos de pensamiento, de relación y de acción. Que en los avances también hay retrocesos, pero al margen del avance o del retroceso, en todo momento hay aprendizaje para hacer cambios, y esas acciones conducentes, cambiantes, van dirigidas hacia el estado deseado y lo que nos permite de alguna manera llegar al resultado final. Entonces, para concluir, el proceso de pasar del estado actual al estado deseado, ¿sí?, consiste en ayudar a la persona a salir de esa área de confort en la que está de alguna manera limitado, ¿sí?, y empezar a hacer acciones diferentes de una manera continua que le ayude a transitar en una zona de incertidumbre y que a partir de estas acciones la persona obtenga aprendizajes, autodescubrimientos y obviamente un cambio de hábitos. Y esto es lo que hace que finalmente la persona llegue a una transformación. Y es una transformación porque los cambios que se generan son cambios sustentables. De esta forma, en este acompañamiento, vamos haciendo que la persona tenga logros y evidencias para que posteriormente esa persona aspire a lograr metas mayores por sí misma. Hemos detonado su espíritu aspiracional.